suben los impuestos, te castigan. En eso está ahora mismo la Casa Blanca. En fin, mientras sigue Karine Jean-Pierre con esta rueda de prensa, permítame saludar, como siempre y como cada lunes, a Sergio Bravezo, profesor de la UNIR. ¿Cómo está? Pues muy bien, encantado de estar aquí una vez más. ¿Qué le parece este asunto? Crack, portavoz sabe mi especial amor por la portavoz del gobierno de Estados Unidos. En este caso, pues insisto en una de las cosas que me parece que se da un mensaje erróneo por parte de la Casa Blanca diciendo que no hace falta negociar un techo de gasto. Es necesario, es obligatorio ese techo de gasto negociarlo con el Congreso de los... No has dicho que no haga falta, has dicho que ellos no lo van a negociar. Bueno, no van a negociar, exactamente. Que si quieres me lo apruebas y si no te pongo impuestos. Totalmente. Para mí ese es el problema. Es decir, existen otras herramientas para poderse saltar la problemática o limitación del techo de gasto, que ya lo hemos hablado en algunas ocasiones. Cosas que son bastante cutres, como la emisión de una moneda de $1 billón, como otro tipo de cosas, como aumentar impuestos en este caso, etcétera. Bueno, aquí para mí el problema no son las alternativas para saltarse el techo de gasto, sino el mensaje que tú das. Y es que tú tienes una ley y no la respetas. Y vas a hacer todo lo que esté en tu mano para saltarte esa ley. Y hay que recordar una cosa, en economía es esencial tener algo antes de una fiscalidad atractiva e incluso una economía equilibrada. Hay que tener seguridad jurídica y estabilidad política. Y con eso no se consigue. Bueno, ellos no dirán lo mismo. Iván Ayala, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, ¿cómo está? Pues muy bien, aquí encantado de estar con vosotros. Yo tampoco digo lo mismo, José, porque, a ver, es complicado esta cuestión del techo de deuda, porque es verdad que se confunde muchas veces. El Congreso ya ha aprobado un presupuesto y el presupuesto implica un incremento determinado, ¿no? Entonces el Congreso, los presupuestos los aprueba el Legislativo, no los aprueba el Ejecutivo, los aplica el Ejecutivo, pero el presupuesto ya ha sido debatido y han presentado sus enmiendas y ha habido el proceso presupuestario mediante el cual ya se ha aprobado esa ley que está en implementación y que tiene como consecuencia un incremento de deuda. Y un tope, o sea, hasta aquí puede usted... Exactamente, pero el presupuesto está aprobado y ese presupuesto implica ese incremento de deuda que ya ha aprobado el Congreso. Lo que ocurre es que ahora esto no es un debate sobre si se gasta mucho o poco, sino que lo que se intenta hacer desde el Legislativo es torpedear la ejecución del presupuesto, porque los republicanos pretenden poner palos en el camino de los planes de gasto público de Biden para generarle problemas electorales. Pero esto no es un problema político de sostenibilidad de la deuda. Esto hay que encuadrarlo en un debate político, de estrategia política, no de sostenibilidad de la deuda de Estados Unidos. Pero como bien dices, ya se ha aprobado ese aumento de deuda. Sí, ya se ha aprobado. Te estás queriendo gastar más. Bueno, es que ese es el ingreso. O sea, más de lo aprobado, quiero decir. No, más de lo aprobado no. En el presupuesto están los ingresos menos los gastos. Esos ingresos menos esos gastos es lo que genera este incremento de deuda, dadas las condiciones financieras actuales. Pero esto ya está aprobado. Es un hecho que, o sea, quiero decir, es lo que necesita el gobierno para poder implementar este presupuesto. Es algo más, ¿eh? Lo que piden es algo más de lo que ya se han pasado. Pues claro, porque se van a seguir pasando, quiero decir. Entonces, pero entonces no estaba ahí en el presupuesto. Bueno, pero es que está... A ver, en el presupuesto están los ingresos menos los gastos. Y en esas condiciones donde se aprueban los presupuestos implica un determinado deuda. Las condiciones cambian, pero el presupuesto está aprobado. Las condiciones cambian y eso incrementa la deuda, que es lo que se está pidiendo en estos momentos. Pero no y se los está republicanos dicen, bien, cambiar el presupuesto. No, pero los republicanos dicen, bueno, las condiciones han cambiado y usted se quiere gastar más en esto concreto o hacer esto otro. No, el plan que usted ha aprobado conlleva un incremento mayor de deuda dadas las condiciones actuales. Y nosotros, para poder aprobarle esa implementación del presupuesto, le pedimos que reduzca el gasto público. Y esto además me parece muy gracioso, porque los republicanos están en contra del gasto público, es decir, que genera distorsiones, pero al mismo tiempo reconocen que si se genera un gasto público, pues puede tener una repercusión positiva en la economía y esto incrementar el apoyo electoral a Biden. Bueno, pues esto es lo que ocurre. Lo mismo que ocurriera en los 4 años de Donald Trump, que pidió elevar el techo de deuda. Y también Obama, ¿eh? No quiero decir que esto va largo. José Luis Moreno, economista. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Bien. ¿A usted qué le parece esto del techo de deuda? Yo siempre digo que la diferencia entre una democracia y algo que no es democracia es el Parlamento. El Parlamento es soberano y es el que corrige al Ejecutivo, sobre todo cuando no tiene mayoría absoluta, que es la posición que tiene ahora mismo el gobierno demócrata en los Estados Unidos. Y además, cuando en su momento se aprobó
una norma que obligaba a que fuera el propio Parlamento, en este caso el Congreso, quien apoyaba esos cambios en la subida del techo de gasto, pues se hizo por algunas razones muy especiales, para tener cierto contrapoder o contrapeso a un ejecutivo que podía, en un momento dado, disparar este gasto. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay que negociar. Una forma muy interesante de negociar es decir que no están negociando. Yo no tengo ninguna duda que están negociando. Lo que pasa es que reconocer públicamente que están negociando les haría sentirse débiles, y no quieren sentirse débiles. En una situación como la actual, que están además gastando muchos recursos públicos en apoyar a Ucrania en la invasión que han tenido Bueno, los pero no ucranianos solo ha dicho que no contra están Rusia. negociando, ¿eh? Ha dicho, y si no le subimos los impuestos hasta el 3% a los multimillonarios, hasta Bueno, el 15% a las empresas. Que lo hagan. Ahí, Que lo hagan. ahí- No, pero yo digo que en esta Estoy clave de acuerdo. electoral eso también puede hacer Que daño. lo- ¿A quién? ¿A los demócratas o a los republicanos? Ese es el juego de la democracia. Tú tienes que ser, estoy de tú tienes acuerdo que con esa tener, reflexión. tú tienes que tomar decisiones y saber que cada decisión que tú tomes va a tener un impacto. Esto de subir los impuestos a los ricos y a las grandes corporaciones también lo hemos vivido en nuestro país. Lo vivimos, Y ahora si lo quieren vivimos hablamos de actualmente, ello. ahora hablamos de ello. Y no siempre sale bien al que toma esa decisión. Porque claro, los ricos y las grandes corporaciones crean mucho empleo. Y cuando se enfadan los ricos y las corporaciones, el empleo baja. Y puedo garantizarle a nuestros oyentes que los principales perjudicados no son los ricos, son los que no son ricos. No, y a mí me ha gustado mucho esa reflexión y la comparto 100%, porque creo que si leemos bien esta rueda de prensa, en este caso lo que están diciendo y están amenazando es: mi intercambio sería o me apruebas ese aumento en el techo de gasto o te aumento los impuestos, tú verás a quién quieres dañar. Bueno, me parece una buena lectura de esa negociación que están poniendo encima de la mesa y, como bien decías, pues tiene pinta de que Pero vamos, exista pero esa me ha negociación. sonado a, si Sí, no eso cambiamos es las reglas del cierto. juego, quito la pelota, que es mía. Lo que sí me gustaría resaltar detrás de todo esto, que es efectivamente lo que estáis poniendo encima de la mesa, que es evidente que no tiene nada que ver con si se gasta mucho Eso es, o si ese se no es el gasta debate. poco, y esto yo creo Eso que es lo que habría que trasladar, porque muchas veces se confunde. Aquí no estamos debatiendo si la deuda o el gasto público de Estados Unidos es alto o bajo, sino que son estrategias políticas Estoy de acuerdo. electorales, tanto de Biden como de los republicanos, y aquí sí quiero introducir un inciso, que pueden tener consecuencias negativas económicas a medida que esa fecha se vaya acercando. Depende de una fecha móvil, ¿no? Entre agosto y Sí, octubre. eso es. Entonces, ya ha ocurrido, ¿no? Ya ha ocurrido grandes movimientos del mercado debido a que no se alcanza un acuerdo y se empuja hasta el final la negociación y tiene unos efectos económicos negativos. No creo que sea ahora mismo la situación adecuada para generar este tipo de incertidumbres. Por Me demás parece. está el 19 de junio, si no me equivoco. Es Bueno, una fecha Momento en el móvil, que ¿no? le Estoy- cuadran, sí, pero sí, sí, hasta sí, más o sí, menos también. ese mediados de junio es donde le cuadraron el puede. presupuesto a la señora Yellen, Sí. que es la secretaria del Tesoro. Y aquí les quiero hacer el segundo inciso. Reserva Federal. Amén de que está Joe Biden y compañía, ha dicho Karine Jean-Pierre en esta misma rueda de prensa, que ya están pensando en el nuevo vicepresidente de la Reserva Federal. Esto de que al final son independientes los distintos organismos en Estados Unidos, que la política monetaria va por un sitio y la fiscal por otro, y que no hay que preocuparse, pero que todo el mundo va hablando, pues en realidad se parece mucho a que yo nombro a los que van a un sitio u otro. De hecho, Jerome Powell no creo que quiera que salgan los republicanos, porque probablemente perderá el puesto. Pero dentro de todo lo que estamos viendo y esos cambios, lo que estamos viendo es que la Reserva Federal está jugando un papel complicadísimo. Le están incrementando el techo de deuda, la inflación es verdad que está cayendo un poco, pero no tanto como desearían, y el mercado laboral no está nada débil. Todos los datos de la semana pasada apuntan a un mercado laboral absolutamente resistente, que está en el pleno empleo, incluso la parte de los PMIs, si mira uno al ISM, por ejemplo, manufacturero, está incluso en terreno expansivo. O sea, estamos, A ver, El de servicios. el de servicios. Por eso, o sea, Pero- la situación es, se está consumiendo, se está gastando dinero, Pero es y la que eso- gente no termina de pero creerse es que que la eso es- economía vaya mal, ¿eh? Pero Bueno, es que eso es algo que va a pasar en economías que estén en inflación. Es decir, hay lo que estamos viendo. pero cuando tú pones los tipos, cuando tú elevas los tipos fuertes, lo que quieres es A que ver, eso no pase. Ojo, pero, no, es que estamos jugando. no es instantáneo. Pues Es no decir, existe la- claro, pero digo yo que vale. 7 meses. No, pero y perdona la interrupción. No, por favor. 5%, cuando la inflación en Estados Unidos superaba el 5%, se han tardado cerca de 6, 7, 8 años en bajar la inflación de ese 5%. Es
Es decir, se tarda mucho tiempo en bajar la inflación a donde tú quieres, punto primero. Segundo, la Reserva Federal de los Estados Unidos, a diferencia del Banco Central Europeo, quien manda la Reserva Federal son los bancos, los propios bancos, los bancos privados. Sí, sí. Es una asociación de bancos, esto también es importante. Y luego, sí que Con yo una veo, especie de político al frente. nos van a dar, mañana me parece, mañana y pasado, hay unas declaraciones Mañana ambos días, sí. en el Congreso y en el Senado de los Estados Unidos, y hay unos datos de empleo el viernes, pero sí se ve cierta desaceleración. Es decir, es verdad que está por encima de la media histórica de esos 100.000 puestos de trabajo nuevos cada mes, que se espera en torno a 220.000, 230.000, pero está por la mitad de los 500 y pico mil, que es el último dato. Es decir, sí que se observa cierta desaceleración. Bueno, yo mirando otro dato a este respecto, que son las peticiones semanales de subsidio por desempleo, nunca alcanzan las expectativas, siempre se piden menos. Quiero decir, ahora, Sí, ¿eh? O sea, sí, que sí. no están consiguiendo que Pero es que hay ese que tener, fallo. hay que recordar una cosa, hay que tener en mente, la Reserva Federal tiene dos objetivos: uno, inflación; dos, mercado laboral, el empleo que Pero hay bueno, en han dicho que Estados está Unidos. demasiado fuerte, varios miembros de la Reserva Federal. Bueno, pero es que hay varias cosas que también hay que tener. Lo que se crea es la ilusión monetaria, es decir, regar el mercado de dinero, y ahí lo que lleva es que la demanda agregada crezca y tenga que existir por la parte de la oferta, tenga que ir hacia un equilibrio. En este caso vemos que esto está sucediendo, va siempre hacia ese equilibrio, va hacia una demanda de empleo, necesita gente para cubrir esa demanda de productos y servicios existentes dentro del mercado laboral, dentro del mercado económico estadounidense. Y ahí esas correcciones que vamos viendo por la parte de la oferta se va dando. ¿A cuándo puede suceder el problema? Llegará un momento que eso reviente, esa ilusión monetaria va a reventar en algún momento. ¿Cuándo puede suceder? Yo creo que ahí, cuando tengamos una visión clara de la problemática energética. Lo que pasa es que Estados Unidos no tiene esa problemática actualmente. claro. Ese es el tema. Eso es más un tema del BCE, que si queréis lo metemos también en la batidora. Bueno, sí, yo creo que hay que diferenciar un poco la situación estadounidense de la europea, pero en 100%. cualquier caso, respecto a Estados Unidos, tres cositas. Tasa de desempleo más baja de las últimas décadas, 3,5% de Pleno empleo. pleno empleo. Incremento de tipos más alto de las últimas décadas. Subidas históricas de la cantidad de empleados, y este jueves sale la demanda de los datos de demanda de empleados, y el viernes sale los datos de empleo. Todos esperan pues que no se haya paralizado ni ralentizado. Y esto tiene que ver con, esta es la primera cuestión, ¿no? Es decir, la subida de tipos no ha generado una caída, primero. Segundo, Todavía. bueno, todavía. Pero ya lleva un tiempo Esto es decir, lo que Ya, no está pero- ocurriendo es que sistemáticamente, y esto es algo que los mercados ya están descontando, ¿no? Los mercados están sistemáticamente yendo en contra de la predicción de la Fed. ¿Por qué? Pues básicamente porque la Fed no para de subir los tipos de interés a la espera de que se reduzca la economía, y los mercados siguen en expansión. Y esto significa que hay una diferente percepción entre lo que quiere la Fed y lo que pasa. puede hacer, y por tanto una merma en la credibilidad. Y esto tiene mucho que ver con esto, y es que estamos en una situación en donde los bancos centrales están teniendo un protagonismo que no se merecen. Porque no pueden alcanzar Como por me ellos gusta escuchar mismos, eso. no pueden alcanzar por ellos mismos la reducción de una tasa de inflación, porque no están equipados de manera óptima para luchar contra una inflación de oferta. Están muy bien equipados para luchar contra una inflación de demanda. Subes los tipos de interés, bajas la economía y se reducen las presiones Y la inflacionistas. gente piensa que todo está de repente muy caro y no compra. Ya Es está. muy difícil, y más en este contexto, para un banco central actuar en solitario para regular la inflación. Segundo elemento. Tercer elemento. Hemos entrado en el siglo de la política fiscal. Este es el momento de la política fiscal. Hemos venido de décadas de la política monetaria, y es ahora donde vamos a entrar en el protagonismo de la política fiscal. Fijaos que las mayores las reducciones de las presiones inflacionarias han venido por medidas fiscales o por medidas regulatorias, no por subidas de tipo de interés. Y esto es porque la política fiscal en estos momentos está muchísimo mejor preparada para focalizar los impactos en aquellas regiones donde se están dando las tensiones.
inflacionarias, ¿no? Esto para los efectos de primera O sea, por ejemplo, ronda. energía. Por ejemplo, Compras conjuntas, fuera. compras Topes conjuntas, al topes al gas, reducción impositiva. Bueno, tengo que decir que el tope al gas, como yo no tenía gas, me subió la factura. Bueno, pues bueno. Lo digo para que todos se sepan. Exactamente, pero ¿qué estabas, en el regulado o en el libre? Yo soy de los tontos, sí. Vale, pues... En toda la vida. Sí, de los tontos. ¿Pero de los tontos de ahora o de los tontos de antes? De los tontos, no fue Galán. Sí, por eso. Sí, de Pero los es que tontos de antes los Galán. tontos Ah, es eran los que verdad. estaban No sabía lo en de- el regulado y ahora... Pero bueno, quiero decirte que y esto es interesante, ¿no? Creo que vamos a asistir en las próximas décadas a un incremento del protagonismo de la regulación y la política fiscal para luchar contra la inflación, porque claramente la política monetaria pues ha perdido su protagonismo. Ostras, estoy absolutamente de acuerdo con Iván y por las mismas razones. Bueno, pues Que conste. Paremos aquí el programa. para discrepar un poco, siempre después de un momento de pleno empleo se produce una recesión. Sí, y suele ser Sí, como siempre, en sí. torno al año y medio después de lo pronosticado. Eso es. Punto primero. Y segundo, la subida de los salarios, la subida de la energía, la subida de los tipos de interés son fuerzas que ayudan a parar la máquina de creación de empleo. Bueno, y Entonces, si esta es la primera vez en la historia del mundo que No, estas eso- tres eso es- fuerzas no paran, pues yo Pues no puede digo ser, nada, puede ser. puede ser. Pero lo que nos dice la experiencia, es verdad que los que nos dedicamos a la economía, nos dedicamos la mitad del tiempo a decir lo que va a pasar y la otra para explicar por qué no ha pasado Porque- lo que iba a pasar, pero lo que nos enseña la economía es que cuando ocurren estas cosas, al final la economía para. Es decir, pero es verdad, y ahí estoy de acuerdo también con Iván, que no es automático, no se produce. Pero vamos a ver, primero vamos a ver los datos reales, que esos nos los van a dar esta misma semana, y vamos a ver si baja yo o ahí no baja. añadiría una cosa, es que estáis describiendo la situación de Estados Unidos con Reagan, de regulación, rebajas fiscales, intentar que el sector privado pueda ser competitivo, hacer más barato todo lo que está produciendo, mercados y servicios, etcétera. Es que esa es la rebaja fiscal, esa competencia fiscal. Bueno, ha habido Estábamos años donde hablando... se ha hecho, sí. ¿Perdone? Que ha habido muchos años, digo, donde... Sí, efectivamente, pero o sea, no, estoy hablando de la actuación sobre una problemática en un momento determinado. Y eso es lo que sucedió, intentar estabilizar la economía en ese momento. Y sobre todo, intentar reventar la burbuja que uno está creando. Este caso me parece diferente al de Reagan por la sencilla razón que Estados Unidos está lanzando su inflación al resto de economías del mundo. En especial creo que a Europa y otras economías que están muy ligadas a Estados Unidos, en especial por el tema de la energía. O sea, por las compras de gas o petróleo, por ejemplo. Claro, Vale, pues aprovecho para preguntaros. Dice Goldman Sachs, creo que es, que ve el barril en los $100 otra vez. Morgan Stanley. Sí. Morgan Stanley. Que ve el barril otra vez en los $100. Y no hay una presión extra sobre la energía actual. Quiero decir, vemos lo que ocurre en Ucrania, vemos efectivamente esos cortes, vemos que la invasión no parece ir a terminar, no parece que vaya a acabarse el mes que viene, pero no hay un problema energético extra. Es decir, No. que... No, Bueno. pero hay un elemento yo creo que es importante, que es la reapertura. Bueno, hay varias cosas, pero aquí hemos hablado de una, que es que la demanda no está cayendo en los principales países donde aparentemente debiera de caer. Y este es el primer elemento que debiera hacernos saltar la vista, ¿no? Es decir, La demanda es estable. Estados Unidos, Sí. Europa, están incrementando o están creciendo, y esto está incrementando la demanda de combustibles fósiles. Pero es que no solo en Europa, estamos hablando de la reapertura China, que está generando un incremento más de lo esperado del consumo de petróleo. Por cierto, China ahora en este mes va a alcanzar récord de importaciones de petróleo ruso, 43 millones de barriles, pero bueno, pero no solo de Rusia, quiero decir, está alcanzando un consumo récord, y se prevé que en 2023 alcance un consumo récord de petróleo. Está teniendo un incremento, y además un incremento de los servicios muy importantes, y un incremento de la demanda de petróleo. Esto tiene un impacto directo en los precios del petróleo. Y luego, y ya con esto lo dejo, porque siempre creo que cuando lo sacamos es polémico, creo que estamos delante de lo que se nos desdoblan las crisis que hemos estado comprimiendo durante el COVID, etcétera, etcétera, y son las crisis climáticas, ambientales y de falta de recursos, que van a generar incrementos energéticos en los próximos años. Y luego, si me permites, has hablado de oferta,
perdón, has hablado de demanda estable y ahora hablamos de oferta. Perfecto. No, porque es verdad. Oferta. Desde el año 2015 el CAPEX está al 50%. CAPEX es lo que invierten las empresas a más de un año. Entonces, esas inversiones han caído por varias razones. Primero, porque el cambio en general del modelo de provisión de estas materias primas hace a muchas empresas pensar que ellos a corto plazo, en lugar de invertir en prospecciones y ver dónde hay más petróleo en este caso, lo que están haciendo es ese dinero que podían invertir por la incertidumbre del momento, lo están repartiendo como dividendos. Esa es una de las razones por las cuales muchas de estas empresas en bolsa están obteniendo unos rendimientos como Luis, nunca. Esto Punto tiene primero. que ver con la escasez y con la baja rentabilidad de las inversiones y por tanto tienen que buscar rentabilidad para el accionista por medio del reparto de dividendos, porque las inversiones petrolíferas no dan la rentabilidad, no se puede extraer, porque ya estamos extrayendo todos los indicadores porque te dicen muestran una caída de la extracción y de la rentabilidad. De aquí al 35 vamos a dejar de usarlo. Entonces la gente dice, pues voy a vender lo que tengo y en lugar de gastar en buscar más, me voy a dedicar a repartir dividendos. Eso es una segunda lectura. Y luego, todo el tema del fracking ha llegado a su límite. Es decir, ya no hay fracking, entre comillas, tan económico como el que ha habido, que le ha venido a Estados Unidos para bajar esos precios del petróleo. No hay Entonces, petróleo se que juntan extraer. las dos cosas. Es que no hay más petróleo que extraer. No lo El sabemos fracking- porque no dedicamos recursos a ver Y dónde no está. dedicamos porque es tan caro extraer los nuevos recursos y los nuevos fondos petrolíferos que no se dedican a inversiones porque ya no es rentable. Si es que el problema es ese, No es que rentable. las inversiones han caído. ¿Tú te crees que si una empresa petrolera con una inversión que puede obtener la Hombre, rentabilidad que obtenía en los años 70 no estaría invirtiendo? Si la regulación te dice que no vas a poder vender lo que vas a, lo que vas a claro, obtener, esa es la evidentemente clave. te dedicas a otra cosa, te dedicas a energías, por ejemplo, limpias. Es decir, Y ojo, que también hay que tener en cuenta que es que ha caído el valor del dólar. Y eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Actualmente estás diciendo, no, es que cuesta más. Bueno, también hay que verlo desde el otro lado. Es que ahora el dólar vale menos y por lo tanto tienes que aumentar en el coste, en lo que tú estás invirtiendo, en cuánto tienes que pagar mucho más. Si nos vamos a las comparativas de los años anteriores, por ejemplo, es que se llegaron a pagar 110 euros el barril de dólares, perdona, el barril de petróleo, estamos hablando en 2011-2014. Actualmente estamos a Y la gasolina 88. costaba menos. Qué curiosa la vida, ¿verdad? Exacto. ¿Qué cosas? por los Exacto. aditivos Sí, sí. y por los Exacto. impuestos. Por los adictivos, También, diría yo. las dos Bueno, cosas. a ver, hay un tema impositivo también muy importante. Quiero recordar que estamos, por ejemplo, en España actualmente y en la mayoría de los países europeos, estamos a prácticamente el 54% de lo que pagamos nosotros a la hora de llenar el combustible de nuestro vehículo es impuesto. Y eso me parece que está dañando esas expectativas que hablábamos antes de la oferta. A ver, Yo creo a que ver, tendríamos que o sea, ser bastante más inteligentes en impuestos- todo ese sentido. Vale, perdón. Los impuestos han caído a la energía en los últimos 20 años, no han incrementado y los beneficios se han hecho con impuestos más altos. Entonces, no creo que tenga que ver nada, absolutamente nada, la inversión en infraestructuras petrolíferas con los impuestos que hay en los diferentes Eso de países. que hayan Cuando caído los impuestos en los impuestos. diferentes países en los últimos 30 años han caído. Pero si en el secularmente, todos eléctrico, los países, en el todos eléctrico los ha países. subido pero si estamos hablando en el eléctrico, España, por ejemplo, el mismo caso, ha subido en el eléctrico, ha subido en la gasolina, ha subido en el gasóleo, ha subido también incluso en el gas, porque ha aumentado el precio del producto y, como bien sabes, tenemos dos precios dentro de cualquier tipo de producto. Por uno, el producto en sí mismo y Pero por otro, el estamos hablando- impuesto. pero, Sergio, Cuando no hay un confundamos crecimiento del impuestos, primero, hay un crecimiento del Pero segundo. no confundamos impuestos al consumo que no afectan a la rentabilidad de las empresas con impuestos de sociedades que sí afectan a la rentabilidad y por tanto a las inversiones de las empresas. Afectan Yo a la lo que digo rentabilidad es de que consumo. la rentabilidad, o sea, que no se puede explicar la caída en la inversión de las empresas petrolíferas por los impuestos que pagan. Quiero decir, esto no, yo creo que no puede sostenerse. Sí es cierto que Díselo a Repsol, bueno, pues se lo que decimos tiene que a pagar Repsol. 700 millones nuevos que antes no pagaba. Se lo decimos a Repsol o a no quien queráis. pero si, va a haber si tú crees que no hay ningún impacto en Repsol de que tenga que pagar 700 millones que antes no tenía que pagar,
No, pero, Yo creo algo hará Repsol. Mira, la Esos 70 evidencia, millones que antes no pagaba, a lo mejor no deja de sabía que invertirlos. íbamos a hablar de esto si no traíamos gráficos de regresiones donde se comprueba la relación entre los beneficios de las empresas y los impuestos, ¿no? Quiero decir, no tienen mucha relación, y más en países en Europa, ¿no? En Europa, que hay países como Holanda, Luxemburgo, Irlanda, que distorsionan, esto lo vemos en clase, que distorsionan la relación entre impuestos y PIB. Es decir, cuando tú pones una regresión, los impuestos y, en fin, una regresión con los impuestos y el PIB per cápita, normalmente a mayor PIB, mayor impuestos, ¿no? Porque tú tienes más capacidad, más renta y por tanto pagas, excepto si incluyes estos 3 o 4 países, o no, porque distorsionan tanto la recaudación impositiva en Europa que la relación se rompe absolutamente. Por esa misma razón estaría en contra de Delaware, por ejemplo. Bueno, sí, claro. Pero Delaware no podría existir. Delaware no podría existir en el propio Estados Unidos, the First State, porque es que sería tan pequeño que se lo comen tanto Pensilvania como se lo come Nueva York, como se lo come Washington, por estar en medio de una zona ya que no puede competir. Os voy a cambiar el tema. Por favor. No voy a saltar a Delaware, Sergio, pero casi. Se va a Ferrovial. Bueno, se va, está por ver. Porque veíamos hoy varias cositas. Hablaba Nadia Calviño de un escudo antiopas que se hizo en su momento y tal, que en realidad no sirve para nada. Quiero decir, en el caso Ferrovial en concreto no sirve para nada el escudo. Lo que sí sirve es que si hay que indemnizar a más del 2,6% del accionariado de Ferrovial, que si se siente perjudicado por una serie de normativas, hay que indemnizarle con el promedio del valor de la acción de los últimos 3 meses. Esto haría, ha dicho Ferrovial, que si superan los 500 millones de dólares, 500 millones de euros, que no lo hace. No cambia la sede, cuidado. Que no es que no vaya a hacer ciertos cambios, pero la sede se quedaría aquí. Pero nada tiene que ver con el escudo antiopas, que habla del porcentaje extranjero en el accionariado de la, más del 10%, de la compañía. Eso es, que tenga más de un 10%. O más de 500 millones si no cotiza. Etcétera. Y que además depende del sitio y la nacionalidad de esa extranjería. Es decir, que si es europeo, no entramos en el mismo juego y lo que tienes es que tener un 10% de mayoría sobre el accionariado nacional. En fin, pues aquí va la pregunta. Hemos visto el caso Ferrovial, que en realidad se quiere ir. Vamos a ver qué dicen sus accionistas, porque se pueden negar. Quiero decir, que pueden querer la indemnización y ya está. Pero la lógica del accionista, si quiere dinero, es, oye, que crezca la compañía, y si la compañía cree que va a crecer allí. O sea, lo lógico no sería que se quedara por culpa del accionista. Desconozco, insisto, lo que van a pedir los accionistas. Pero con este caso sobre la mesa, la negociación, por ejemplo, vemos que Francia negocia con los supermercados y logra un tope a los precios en 200 productos básicos en 2 euros o menos para hacer una cesta. Van a poner un poquito el gobierno y un poquito el supermercado y se queda. Aquí, sin embargo, decimos, es que los beneficios de los supermercados son muy malos. En vez de sentarnos a negociar con los supermercados, pues les hemos insultado, ¿no? Pasa con esto, pasa con Ferrovial, pasa con unos, con otros. ¿Vosotros creéis que vamos a ver a lo largo de este 2023 una escapada empresarial importante de nuestro país? Déjame, dos preocupaciones, ¿vale? Una primera preocupación es que yo esto lo he denominado el canario en la mina, que es que de repente una empresa que tiene toda su historia vinculada con España toma una decisión, según dicen ellos, basado en 2 argumentos. 1, regulatorio, seguridad regulatoria, y 2, acceso a los mercados internacionales. Dos razones que para mí son reales. La primera, desde el punto de vista regulatorio, es verdad que en España en los últimos años se han subido los impuestos 27 veces y además se han creado unos impuestos a finales de año que empezaban a contabilizar desde el principio de año, que eso es una cosa novedosa para la planificación fiscal. Pero además de eso, nos encontramos con que para emitir, me parece que Ferrovial decía, 3.000 millones de euros para tener inversiones, para poder ampliar, necesita AAA, porque los fondos que invierten en este tipo de compañías piden AAA. Y es verdad que cuando tú dependes de un soberano como somos nosotros, que no tenemos AAA, y además la perspectiva es negativa en el futuro, pues es una decisión. Pero eso que a mí me preocupa que una empresa española cambie, ha pasado a un segundo plano. Lo que me ha preocupado es la reacción de mi gobierno cuando una empresa dice que va a tomar una decisión que puede tomar libremente en la Unión Europea. Las empresas son libres de tomar esas decisiones. ¿Cuál ha sido la reacción que ha tenido mi gobierno? Pues en lugar de sentarse con Ferrovial para ver si se puede llegar a un acuerdo
y hacerlo de una forma distinta. Pues no quiero ser abogado del diablo, No, pero decir, bueno, no, que me voy, a ver qué me dan. No, pero yo creo que no es el caso. En lugar de hacer eso, primero, se ha insultado a los propietarios de Ferrovial, al fundador de Ferrovial, que es el hijo del fundador. Se ha insultado al país donde se van, que es Holanda, Países Bajos, que bueno, está en la Unión Europea, es un país que nos puede gustar o no, pero tiene el doble, tiene como 3 veces menos el paro que tenemos nosotros, el salario medio el doble que nosotros y la riqueza en PIB por habitante el doble. O sea, ¿Diría que nos hace dumping fiscal o no? No es malo. Bueno, eso es otro tema. Yo creo que tenemos que separar aquí. Entonces, yo creo que si tú estás en contra de los llamados paraísos fiscales, siempre que hay un paraíso fiscal es porque al lado hay un infierno fiscal. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Si estás en contra de que eso ocurra dentro de la Unión Europea, llévalo donde hay que tratarlo, que no es a las empresas, sino a tus compañeros de la Unión Europea. Negocia eso, habla de eso, porque es verdad, y Iván lo comenta y tiene razón, es decir, las condiciones en estos países son distintas, objetivamente, pero a mí lo que me preocupa es esa reacción que hemos tenido en lugar de sentarnos y analizar ¿qué podemos hacer para que España sea atractivo para las empresas que están aquí y para que vengan otras empresas? Y están empresas viniendo a España, es decir, que también tenemos nuestros atractivos. Hemos caído, no nosotros, pero el gobierno ha caído totalmente en plancha para criticar, y esto me ha recordado, y perdonad que sea tan simple, pues cuando empiezan a llamar, decir, las empresas que se quieren ir de los sitios se van. Termine el ejemplo, José Luis, por favor. Bueno, yo iba a hablar... Vamos a ver. ¿Cuál era el ejemplo? 2 ejemplos. Uno en Europa y otro a nivel mundial. En Europa, cuando se construye el muro entre las 2 Alemanias, que es un muro que además se defiende como para que no haya gente que te ataque, el objetivo que al final se logra, y la historia así lo ha demostrado, es que la gente huía de allí, por las razones que fueran, por la libertad, por la prosperidad, por lo que fuera. Pero en ese muro siempre el movimiento era de la parte oriental a la occidental. Incluso cuando empezó a haber, por parte de los bopos, que eran los militares que guardaban el muro, empezaron a disparar a los ciudadanos, a sus compatriotas, siguió escapándose la gente. Es decir, construir un muro nunca es una solución. Y segundo tema, lo de cuando tú insultas a las empresas. El propio presidente del gobierno actual, cuando caracterizaba la situación en Cataluña, también decía que esa inestabilidad que se producía en Cataluña y de alguna forma esa agresividad que por parte del gobierno catalán había contra las empresas que se marchaban de Cataluña, estaba, digamos, de alguna forma ayudando a que otras empresas tomasen la decisión. Y 5.000 empresas, recordemos, 5.000 empresas se movieron de Cataluña hacia otras comunidades autónomas. A mí lo que me gustaría es que una vez que ya ha pasado este calentón por parte del gobierno, es verdad que a ningún gobierno le gusta que una empresa que ha sido puntera y tan importante como Ferrovial haya tomado esta decisión tan dura, bueno, pues a nadie le gusta que esto cree escuela. Bueno, es muy importante que analicemos por qué se ha tomado. La regulación, yo creo que es un momento para simplificarla. Si se cobran impuestos, que se cobren, pero que permitan la planificación fiscal, que no inventes los impuestos de un día para otro. También se ha filtrado que había, igual que se había hecho para las empresas energéticas y para los bancos, había ya un impuesto preparado para las empresas de construcción. Entonces puede ser, digo yo, puede ser que las personas que en Ferrovial muy rápido. Primero, yo cuando escucho hablar de paraíso fiscal, me chirrían los oídos de una manera estrambótica, sobre todo cuando estamos hablando de Europa. Para que exista un paraíso fiscal necesita existir un secreto bancario, primordialmente secreto bancario. Y eso dentro de la Unión Europea hay un movimiento libre de capitales y por lo tanto es imposible esa existencia de secreto bancario porque uno no puede entrar dentro de la Unión Europea si incumple ese principio básico, incluso dentro de la CE y demás, o sea, solamente con la órbita de la zona euro, si queremos hablar de eso. Otra cosa es la fiscalidad. Sobre tema de fiscalidad, la Unión Europea es muy clara y la zona euro también. Nunca ha regulado el tema de la fiscalidad, al no ser que estemos hablando, por ejemplo, temas de IVA
o algunos marcos muy concretos sobre la fiscalidad para que no existan unas distorsiones dentro de muchas zonas. Por ejemplo, estaríamos hablando del impuesto de sociedades en España. Ya se avisó dentro de España que el País Vasco, por ejemplo, no podía manipular ese impuesto de sociedades porque podría hacer un desvío de las empresas para que fueran al País Vasco. Es verdad que lo pueden hacer hacia arriba, no pueden hacerlo en este caso hacia abajo, a pesar de que tienen la competencia en el impuesto, exacto, en el impuesto concretamente de sociedades. Eso por un lado. Entonces, si quisiéramos hablar sobre este tema, lo que tendríamos que hacer sería la regulación sobre los márgenes que debería tener la fiscalidad dentro de la Unión Europea. Por cierto, es algo que hablamos la semana pasada y yo dije, esto es algo que se tiene que discutir. ¿Cuáles son los márgenes? ¿Límite máximo, límite mínimo? No hay interés. No hay interés. Bueno, pues porque muchos países tienen en esa competencia fiscal, tienen, digamos, la ventaja competitiva con respecto a la fracción de empresas. Evidentemente, y sobre todo porque pasa, estamos hablando... o sea, no estamos yendo aquí al quilombo, pero pasa en España, ¿eh? Sí. Bueno, déjenme finalizar con... Sí, porque me parece que cuando se compite es cuando se ve las debilidades de uno, se ve las ventajas de otro, y yo creo que la competencia siempre es buena, incluso a nivel servicios. Y finalizo con dos apuntes. Uno, yo soy partidario, y además tengo escrito algún artículo sobre ello, muy poco liberal esto, pero bueno, es sobre el tema de la acción de oro. Es decir, que España, concretamente, o cualquier otro Estado, si cree que hay una empresa estratégica y fundamental para su empresa, para su nación, economía, tendría que tener esa acción de oro, en la cual puede decidir en el Consejo de Administración que si ese ¿Cuál es el beneficio para la empresa entonces? No, lo que tiene es que tú miras la empresa de esa acción de oro. Sí, pues sí, porque la empresa puede estar en manos extranjeras, pero nunca dañar lo que serían los intereses del país. Entiendo cuál es el interés del país. Digo que cuál es el interés del país de darle esa acción de oro al país. La acción de oro la toma el gobierno sin que esa empresa se la dé. Claro. La Golden Share, que se utilizó en el momento de las privatizaciones, esa es una garantía. No, por eso he dicho. Pero por eso he dicho. Pero depende de quién sea el comprador. Y finalmente los gestores siempre tienen que tener en cuenta una cosa que es fundamental: el interés de los accionistas, y no el interés ni del país, ni del gobierno, ni de nadie, sino de los accionistas. Solo tres cositas y muy rápidamente. A ver. Dispara. No. No se puede tener libertad de movimiento de capitales con un país como Holanda, porque es tener una grieta en una piscina. Vas a estar sistemáticamente perdiendo. Irlanda, Luxemburgo, Holanda. O sea, todos. No, sí, o sea, todos excepto España. Son tres cositas, pero muy rápido. No se puede tener porque sistemáticamente va a ocurrir. Ni ha sido Ferrovial la primera, ni será la última. Estamos hablando de Fiat, de Mediaset y de las grandes tecnológicas mundiales que tienen todas las sedes en estos 4 pequeños países. Fijaros si es tan grande la distorsión que Estados Unidos, que Holanda es uno de los mayores receptores mundiales. Claro. Mundiales de capital. Esto no tiene nada que ver con el gobierno de España. Esto tiene que ver con que tienes un problema gigantesco en el seno de Europa con un país que es fundamental para generar las estrategias de optimización fiscal o de robar impuestos, en otras palabras, a los países con fiscalidades normales. Vale, y, no es que se llamen ¿y por qué no lo has dicho infiernos fiscales, no es que se llamen infiernos fiscales, es que son países con jurisdicciones normales. Lo de paraísos fiscales se llaman ellos paraísos fiscales. Evidentemente que se llaman ellos paraísos fiscales. Tercer punto, fijaos si es importante el papel de Holanda, que tiene la mayor parte de la IDE extranjera de Estados Unidos, la mayor parte de la inversión directa extranjera de Estados Unidos está en Holanda. Está en Holanda. ¿Esto qué significa? ¿Por qué? Porque es fundamental el juego que hace Holanda para poder desviar los capitales hacia paraísos fiscales como Bermudas, que sí son paraísos fiscales. Esto se llama el sándwich irlandés y holandés, que lo hace Google, que lo hace Amazon y que lo hacen todas las empresas. Es que es necesaria la colaboración de Holanda, porque en Irlanda tienen una sede subsidiaria, donde transfieren a su sede subsidiaria en Holanda porque no se cobran los dividendos, y desde ahí, desde Holanda, sin la colaboración de Holanda, no se puede transferir los capitales a los paraísos fiscales. Y esto simplemente es inaudito que exista en Europa. Y no se puede jugar
con las mismas reglas de esta forma. Y por supuesto, si si Países Bajos no fuera un paraíso fiscal o no actuara con estas estrategias agresivas fiscalmente, Ferrovial pues estaría tomando otra decisión. Y si no, veamos cuáles son las opciones que ha tomado Ferrovial, ¿no? Aparte de Londres, que cuando se va, Bueno, Luxemburgo, Holanda o Irlanda. pero Bueno, es que no sé, quiero decir, ahora se está luchando a nivel financiero en Europa sí. por ser el primero. Hay que recordar que la City de Londres está decayendo, está sufriendo, tiene una problemática. Sí, Y pero eso lo ha que apunta pasado. Iván es a que la decisión no tiene que ver con la estabilidad de la región, ni de la ciudad, ni No, del yo creo que país. tiene- Pero yo tiene creo que que- ver con la fiscalía favorable. Sí, pero Hombre, una cosa, evidentemente. con la estabilidad Pero- jurídica para poder evadir impuestos. No, pero lo que no puede... No. ¿Qué te genera Holanda? No, Pero no, eso va, no se evaden de impuestos, se pagan impuestos en otro sitio, que no es... Bueno, de manera Exacto. diferente, ¿no? No se pagan los mismos. No, es importante esa matización. Es que esto es importante, ¿no? Evadir impuestos significa que tú no pagas impuestos que tenías que pagar. Exacto. Y lo que está haciendo una empresa libremente, porque estamos, recordemos, en un marco Unión Europea, porque de momento Holanda, Países Bajos es parte de la Unión Europea, además es una parte importante. La Unión Europea, y con Holanda a la cabeza, es la que nos está prestando 160.000 millones de euros a España. Es decir, que es verdad que en algunas cosas que Holanda esté con nosotros nos puede perjudicar, pero en otras cosas nos favorece. Es importante, igual que Holanda es un país que también tiene muchas relaciones comerciales con nosotros, con España, y además el turismo holandés en nuestro país es fundamental. Lo digo porque, claro, si tú no estás de acuerdo con lo que está haciendo Holanda, en lugar de echarle la culpa a Ferrovial, en tus reuniones de consejos Que a de Ferrovial no se la ha presidentes, echado, ¿eh? Hombre, vamos a ver, las Bueno. declaraciones del presidente del gobierno. Ah, no, digo Iván. No, perdón. Yo Pero Ferrovial No, sí, no, yo entendía algo bien. es muy importante que dividamos el problema en dos. Uno es, como bien ha contado Iván, esa diferente normativa fiscal flexible que hace que Holanda sea muy atractivo para un montón de empresas. Nosotros podíamos copiar a Holanda. Totalmente. Podíamos Sí, copiar a Holanda. y todos los países podrían copiar de tal forma que desaparezcan los países. No, Hasta reducir- no, claro, eso no es cierto. siempre hay un país que va a reducir el impuesto. Pues, Está lógica por la por misma regresión razón, infinita, por la nadie tiene misma impuestos, razón todos los disolvemos países las tendrían armas que de aumentar nuestros impuestos estados, hasta nos que fueran 100% punto impuestos. primero, pero ese es un tema, ¿vale? De uno El en tema uno. es, Por eso, favor, de uno en uno. Como decía favor. Jack el Destripador, vamos por partes. partes. Entonces, primero, Holanda tiene esa ventaja competitiva fiscal, que la tiene desde hace mucho tiempo, que la ha ido mejorando, la ha ido sofisticando, y el resto de países de la Unión Europea no dicen ni mu, ¿vale? Nadie Sí, dice sí, ni sí. mu, la mayoría. Una Eso está así. vergüenza, no se puede. Y segundo, bueno, pero eso es una realidad. Lo mismo pasa con Irlanda, lo mismo pasa con Luxemburgo. Lo dicen los académicos, para eso estamos aquí, Sí, para decirlo. pero los Esto es políticos de- no dicen ni mu. Pues Los habrá presidentes que, del gobierno, pues jiji, mal. jaja, y eso es lo que tienes. Punto primero, tú tienes esa opción. Y segundo, te plantea una empresa española, nacida en España de hace muchos años, que prácticamente el 85% de lo que factura, lo factura fuera de España, En Holanda, que le interesa, en Países que, Bajos. que le interesa ir a Países Bajos, primero porque Holanda tiene AAA y cuando emita deuda, los fondos americanos, que son los que le han dado la idea, por lo mismo que tú has explicado antes, BlackRock, pues concretamente. los va a colocar. Principal accionista. Pero regañar públicamente a Ferrovial, creo No, pero que si es... eso lo entendemos, pero Iván había ido más allá a hablar de lo inaudito que le parecía. Sí, pero eso es inaudito desde hace Y cuidado, décadas. una cosa, esto también es importante en la guerra comercial a la que nos acercamos, la que Bueno, estamos bueno, con con Estados Unidos, porque es que parte de Pero esta- es que yo pa- creo un que segundito, ahí pa- se va fíjate, a montar un bloque. Yo creo que Estados Unidos y Europa van hacia un bloque. pues cuidado que Estados Unidos sí está pidiendo este tipo de gravámenes caídos del cielo a estas empresas que pueden obtener beneficios por el IRA, por el Inflation Reducing Act. Sí está pidiendo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué se van todas a Holanda? Porque Porque ahí no se paga el IRA. Porque no se pagan. El IRA. Porque no se pagan. Entonces, en esta guerra comercial, tener a un país como Países Bajos en la Unión Europea merma nuestra capacidad competitiva y nos permite No, a las empresas competitiva no. estadounidenses, cuidado, Merman tus ingresos fiscales, que por cierto en España han sido extraordinarios este último año. O sea, que no digamos que es que nos están mermando nuestras expectativas cuando es que lo estamos haciendo mal. Es que estamos aumentando los ingresos de forma extraordinaria en España por parte del Estado. Hombre, no. Pues, ¿Cómo que no? tío. Informe Joder, del Banco de pues España, el informe del más de Banco de 31.000 millones de euros que hemos ingresado, de los cuales tenemos... Pero al final,
Las subidas de tipos influyen también luego en la recaudación. Las subidas de tipos y hay un elemento Y la inflación. esencial que Por eso, estamos ahora claro, mismo... son dos cosas que Claro, directamente... crecimiento... Claro, pero una inflación del 7,7 o del Sí, 8 pero durante fijaos un que hay una tiempo, cosa que no y sabemos sus si tipos es- de interés en el 3, pues te dan dinero. Y entonces dejamos de ser, o sea, sigamos con ese camino, dejamos de ser competitivos y en vez de, Pero creo que el punto no- de una deflación en aquellos impuestos que tenemos que hacer, que sería principalmente IRPF y cotizaciones sociales, es que, vamos... Pues yo creo que el punto de es Iván a otros no estamos Ya, dejando plantear. sí, perdón. sí, pero... Vamos a, ya, por pero- favor, pero deja los que lo países- acabe de plantear y le... Es simplemente que esto genera una simetría porque las empresas estadounidenses, o sea, Estados Unidos va a generar un gran gasto público que va a generar unos beneficios que allí las empresas pagarán y aquí las empresas podrán básicamente evadir porque no van a poder... Pero no porque digas tienen- evadir. bueno, No evadir. es evadir. pero Es es decir, evadir, o sea, están pagando una utilizar- fiscalidad en el utilizar, país donde se explotar, asientan. Mira, explotar. Había un artículo en Financial Times hoy súper interesante que decían que los que hackean el sistema no son los chavales que están No con son sus los que les capuchas pagan, sí. en una habitación perdida, son las élites que permiten explotar o que explotan los agujeros legales para no pagar aquello pero- que sí deberían pagar. Eludir Estos impuestos sí es legal. Eso sí hackean el sistema, claro. Hay toda una industria en Y Estados tú- Unidos que se llama The Tax Dodging Industry, que se dedica Sí, pero- a permitir a las élites pagar menos impuestos, No, ahora- a explotar los agujeros legales que permiten a las Ya, pero- grandes fortunas pagar menos de- impuestos que lo que debieran Déjame pagar. solo polemizar con una cosa. Tú como país eliges qué impuestos vas a subir y qué impuestos vas a bajar. Y en España, por ejemplo, el alcohol y las cervezas es mucho más barato que en el norte de Europa. Y hemos elegido nosotros que en España la gente que viene del norte de Europa pague menos por las cervezas y pague menos por el alcohol. Y Holanda ha elegido que las empresas que crean esta burrada de puestos de trabajo, esta burrada de ingresos, paguen menos impuestos en Holanda. Bueno, pero no los crean allí. ¿Qué modelo me quedo? Ya, pero ¿qué modelo me quedo? ¿El de Bueno. impuestos bajos para las bebidas alcohólicas o el de impuestos Bueno, bajos para las empresas? vas ¿Qué a es tener eso? un No es aumento una de dicotomía. impuestos, A mí vas a esa tener dicotomía, ahorro... como argumento, o sea, como me parece bien la dicotomía, Pero yo no te es la diría, mía. es que no es donde estamos. pero yo te Es que diría, no es donde estamos. pero si te compro tu argumento diría, es que vienen los turistas holandeses a España a evadir impuestos. No vienen lo a pagan evadir en impuestos. España. Bueno, viene por Eso la se misma llama- razón que se llama ferrovial, porque es más barato. Sí, pero eso es distinto. Vale, Pero entonces, resulta- ¿qué tendríamos? Siguiendo tu Es misma distinto. lógica, Sí, se va a sí. ferrovial porque Entonces- es más barato beber Entonces, en la empresa allí. nosotros hemos Pero- tomado una decisión como país que es a los ¿cómo se llama? A los digitales, a los nómadas digitales van a pagar menos impuestos. Y es una decisión inteligente. Se me Pues lo está- mismo se me está podemos yendo la hacer con las noche. empresas. Sí, señor. Se me está yendo la noche. Sergio Gravezo, Iván Ayala, José Luis Moreno. Muchas gracias. Un placer. Un placer. Gracias a los tres. No se me muden. La semana que viene les